Hola, ¿qué tal, queridos amigos y amigas que están en esta hora de la tarde en nuestra compañía cuando son puntualmente las 3 de la tarde de este miércoles 10 de marzo? Le damos la más cordial de las bienvenidas a este taller que hemos desarrollado acá en Innova Chile para darles a conocer los detalles de este concurso que próximamente, bueno, ya está abierto, pero que está allá para que ustedes se acerquen, postulen de crea y valida en las tres modalidades de este concurso subsidio de nuestra gerencia. La charla del día de hoy está orientada para poder darle una descripción más o menos general de cada uno de los instrumentos y darle algunos tips de formulación para poder orientarnos un poco más en este proceso de postulación a este subsidio para que ustedes tengan la mejor experiencia posible. Mi nombre es Sergio Pruneda, soy ejecutivo técnico de la Dirección de Promoción y Desarrollo acá de Innova Chile. Me acompañan en la transmisión colegas de la gerencia de la Dirección de Evaluación, Rocío Bustos, y me acompaña mi colega también de Promoción y Desarrollo, Mariana Delgado, quienes van a estar tras bambalinas ahí, atentos a lo que pasa en las transmisiones. En el aspecto técnico está Andrés Quintar y lo importante es que durante esta transmisión vamos a tener la colaboración de todos ellos para que ustedes, en la medida que avance la presentación o tengan alguna consulta en específica, la puedan hacer y puedan obtener respuesta a través del chat de esta presentación. Vamos entonces a ver un poco el tema de las pautas y las reglas básicas que va a tener esta presentación. Para que, tranquilidad de todos ustedes, esto está siendo grabado y va a conformar parte del material que va a ser entregable después. Hay instancias para preguntar a través del chat, como les dije, a través de esta plataforma. Ustedes a su mano derecha van a encontrar un listado de preguntas y respuestas. Lo pueden hacer durante la misma charla, si a ustedes les salta alguna duda, alguna consulta, y ahí mis colegas, Rocío y Mariana, van a estar atentas a esas consultas y las van a ir respondiendo en la medida que avanza esta charla. Como les señalé anteriormente, nosotros vamos a disponer esta grabación y el material de la charla para todos ustedes, y para ello nosotros les pedimos que por favor nos ayuden a contestar una encuesta, un enlace que va a aparecer también ahí en ese mismo chat, en el cual ustedes van a acceder, nos completan la encuesta, que nos sirve harto, demasiado, para poder mejorar esta instancia con retroalimentación por parte de ustedes. Se les va a preguntar el correo electrónico al cual nosotros les vamos a hacer llegar esta presentación y la grabación, como les digo, que va a ser enviada a sus correos electrónicos. Y respetémonos entre todos. En Corfo respetamos la diversidad, respetamos los diferentes puntos de vista, así que por favor les pedimos que se haga correcto uso del chat de esta instancia para comunicarnos. La diversidad fomenta la creatividad y es pilar fundamental para la innovación. Eso lo creemos firmemente aquí en Innova Chile, así que la invitación es que ¿cómo se llama? Compartamos, se manifiesten a través de sus diferentes preguntas, pero siempre, siempre bajo este espíritu. Hay una particularidad especial en esta charla enfocada a estos instrumentos del CREA y Valida, y es que para este instrumento tenemos tres variedades o tres tipos de CREAs y Validas que van a estar aquí conversadas en esta instancia. Si ustedes, esto es súper importante, tienen alguna consulta específica que ataña a alguno de estas tres alternativas de los CREAs y Valida, por favor, en el chat, antes de ingresar su consulta particular, ahí la recomendación es que sigan esta breve tabla para que se pueda gestionar de mejor forma las preguntas y las respuestas que se plasmen en nuestro chat. Por ejemplo, si ustedes tienen alguna pregunta relacionada con el instrumento CREA y Valida de rápida implementación, antes de colocar su pregunta en el chat, coloquen ahí las siglas CBRI para que los ejecutivos que están aquí respondiendo sus consultas sepan al tiro de qué instrumento se está hablando y puedan darle así una orientación un poco más específica respecto a ese instrumento. Así, por ejemplo, el CREA y Valida de I+D+I empresarial lo pueden identificar antes de su pregunta con CB empresarial,
y el Crea y Valida I+D+I colaborativo con las siglas CBC. Si ustedes tienen alguna pregunta, coloquen antes de su consulta estas siglas para que así nosotros podamos gestionar de manera más eficiente estas respuestas. Teniendo claras las reglas básicas, vamos a empezar ahora ya con la presentación, teniendo en cuenta que nuestro lema es que es siempre tiempo de innovar, a pesar de las dificultades que nos presenta el último tiempo, lo de la pandemia, el virus, coronavirus. Nosotros en Innova Chile consideramos que este escenario en el cual nosotros estamos insertos nos brinda una serie de posibilidades que puede beneficiar también, como no, el modelo de negocio y la estrategia de cada una de las empresas de nuestro país. Y es por eso que vemos en esta entorno desafiante en la cual nosotros nos vemos enfrentados, oportunidades de mejorar, oportunidades de crecer, de ser más competitivo y de ser más productivo. ¿A través de qué? A través de la innovación. Y eso es lo que nosotros en Innova Chile estamos apoyando a través de estos subsidios que hoy día les vamos a presentar. ¿Qué entendemos por innovación específicamente en Innova Chile? O cosa de poder hablar en términos que todos los podamos entender, manejar definiciones en que todos podemos llegar a consenso, nos va a facilitar lo que viene más adelante. Innovación, aquí en nuestra gerencia la definimos como la identificación de una oportunidad para poder implementar una solución novedosa que genere valor agregado a la empresa, que les permita generar nuevos ingresos o ahorros. Ahora, esa solución novedosa aquí en nuestra gerencia la enfocamos principalmente en aquellas innovaciones de base tecnológica, aquellas soluciones que tienen complejidades técnicas en su obtención, es decir, existe la probabilidad de falla en su obtención o en la obtención de los resultados finales de la iniciativa. Todos esos proyectos que se enfoquen en la obtención de este tipo de soluciones son las que tienen cabida en nuestra gerencia, y para eso están diseñados los diferentes instrumentos y las diferentes herramientas que tenemos aquí en Innova Chile. Para también definir un poco como a modo de glosario, para que aquí todos los que estamos presentes en la charla manejemos un lenguaje común y después se nos pueda facilitar ciertos aspectos y ciertas definiciones que están incluidas en la presentación. Vamos con este pequeño glosario, vamos con este glosario que define algunos términos que vamos a tratar más adelante. Prototipo, que ya definimos que consideramos en Innova Chile como innovación. Ahora, ¿qué consideramos como prototipo? Un concepto que está incluido dentro de los instrumentos que a continuación presentamos. Prototipo nosotros lo identificamos como un elemento, un test y una prueba de diferentes aspectos de un producto o de un servicio, centrado estrictamente en el producto que yo quiero obtener finalmente con la ejecución de mi iniciativa. Es un elemento que todavía le falta esa validación, tiene que pasar por diferentes pruebas y por diferentes tests para poder validar la tecnología y así a la larga validar la solución que yo quiero lograr. También vamos a tratar el tema del producto mínimo viable dentro de estos instrumentos que a continuación les voy a presentar. El producto mínimo viable acá en Innova lo consideramos como aquel producto que presenta avances técnicos y comerciales y valida de manera parcial la solución que yo estoy desarrollando. Esa solución tecnológica, esa solución innovadora, la valida de manera parcial, demostrando una o más funcionalidades que la diferencian de alternativas que estén existentes y que presenta un potencial interesante de escalamiento, lo que va en directo beneficio, ¿cierto?, de la empresa que esté desarrollando ese producto. Prototipo, producto mínimo viable. Recuérdenlo, queridos amigos y amigas, esta presentación y las definiciones van a estar a su disposición para que las puedan estudiar más en detalle. También es un concepto importantísimo dentro de los instrumentos que a continuación les voy a presentar, el concepto de investigación y desarrollo. Investigación y desarrollo nosotros lo consideramos como todas las actividades y proyectos que buscan, mediante la generación de nuevo conocimiento al estado del arte científico, la obtención, ¿cierto?, de un nuevo producto o un producto significativamente mejorado. Puede ser producto, proceso o servicio. Durante la ejecución de este tipo de iniciativas, el equipo de proyecto debe dar respuesta y superar
a un conjunto de dificultades e incertidumbres del orden científico y tecnológico, lo que nosotros aquí definimos como el conjunto de desafíos tecnológicos que puede presentar una iniciativa. Y el equipo, una vez superando estas dificultades, puede obtener los resultados finales de este proyecto. Obviamente siempre enmarcado en esta definición que nosotros consideramos en Innova Chile de que todas estas iniciativas se ven enfrentadas a un riesgo, a una dificultad tecnológica, una incertidumbre si yo voy a tener mi producto, proceso o servicio al final del proyecto o no. Entonces tenemos las definiciones de prototipo, producto mínimo viable e investigación y desarrollo. Recuérdenlo, conceptos importantes para lo que vamos a ver a continuación en los instrumentos que les voy a presentar en este día. ¿Cómo apoyamos la innovación? Hablando un poquito ya más de Innova Chile, de nuestra gerencia, apoyamos de diferentes formas a través de diferentes productos y diferentes herramientas y subsidios que colocamos a disposición de todas las empresas que se quieran aventurar en este mundo de la innovación, del I+D y de la sofisticación tecnológica. Nosotros ponemos a disposición para las diferentes etapas en las cuales se pueda encontrar una empresa dentro de la curva de innovación, diferentes herramientas, por ejemplo, en las etapas más tempranas, cuando las empresas están iniciando este camino, tienen una idea o un concepto innovador que les gustaría explorar y ver su potencialidad dentro de la empresa, tenemos las herramientas del Súmate a Innovar, Conecta y Colabora e Instala Innovación para las etapas más tempranas. Para ya etapas intermedias en las cuales las empresas están buscando cómo concretar estas ideas y estos conceptos, algo que inicialmente pueden haber consolidado en las etapas tempranas, tenemos las herramientas y los instrumentos en una etapa que denominamos Desarrollate, que ahí encontramos los subsidios de Innova Región, Innova Alta Tecnología, la Ley de Investigación y Desarrollo y los instrumentos que vamos a presentar el día de hoy, los crea y valida. Y ya finalmente cuando las empresas se encuentran en las etapas finales de esta curva de la innovación, que ya tienen un producto validado técnicamente, un producto que puede tener impacto, pero todavía le faltan ejecutar etapas que lo ayuden a escalar productivamente, a escalar comercialmente, generar redes de contacto de venta, tenemos el instrumento de consolida y expande para la etapa que nosotros denominamos expanded. Entonces, como pueden ver, tenemos diferentes herramientas y subsidios para las distintas etapas en las cuales se pueda encontrar una empresa que quiere innovar. Pero también tenemos ofertas que van más que nada vinculadas con el valor agregado que Innova Chile está buscando darle a cada uno de sus clientes y de las empresas que forman parte de nuestra red. Por ejemplo, tenemos ofertas de cursos, talleres, formativos, charlas online absolutamente gratuitas, por ejemplo, como esta, que las identificamos como una rama para instalar capacidades de innovación dentro de las empresas, capacitándolas justamente con la experiencia y con todo lo que nosotros manejamos acá dentro de Innova Chile. Y también para las empresas que ya forman parte de nuestra red de beneficiados, tenemos servicios vinculados con el acceso a redes y servicios de apoyo para las empresas que así formen parte de nuestra red de empresas a través de la dirección de vinculación con el ecosistema. Esas son las ofertas que tenemos actualmente en Innova Chile para poder apoyar a las empresas que busquen innovar. Y como anuncio, por así decirlo, tenemos que nombrar que prontamente se va a poner a disposición de todos los que quieran capacitarse un poco más en todo este tema y estos conceptos del mundo de la innovación, el curso Atrévete a Innovar, que va a estar disponible para todos ustedes. Hay un link de inscripción. Si ustedes están interesados en poder acceder a este curso, que es totalmente gratuito y que hemos desarrollado conjunto con una importante universidad y con importantes académicos, nos pueden escribir al correo de contacto y les haremos llegar los links de inscripción para esta instancia, para que ustedes también puedan comprender un poco más estas definiciones y poder agregar valor a las empresas a las cuales ustedes forman parte. Ahora, el proceso de postulación que está involucrado en cada uno de los instrumentos que nosotros ahora vamos a ver, en cada uno de los subsidios que nosotros vamos a ver, es el siguiente, cumplen el mismo esquema. Para poder postular los requisitos generales que deben cumplir,
cumplirse es, en primer lugar, ser una persona jurídica o persona natural mayor de 18 años que cuente con iniciación de actividades en la primera categoría. Personas jurídicas o personas naturales que cuenten con iniciación de actividades pueden postular a los subsidios que tiene nuestra gerencia y en específico a los instrumentos que vamos a presentar a continuación. Y como ya les mencioné anteriormente, respecto al tipo de iniciativas que apoyamos en Innova Chile, tiene que estar presente, ¿cierto?, este tema de abordar un desafío tecnológico que tenga alta incertidumbre en la obtención de su resultado final. ¿Cómo voy a superar estas dificultades científicas o tecnológicas? Ahí tiene que estar presente bien marcado y bien especificado dentro de vuestras postulaciones ese elemento de desafío científico dentro de su postulación. Todos los instrumentos, recuérdenlo de Innova Chile, tienen ese requisito de que la empresa debe innovar a través de esta búsqueda de una solución tecnológica que tenga implícito desafíos tecnológicos por superar. Respecto a consideraciones especiales a la hora de poder postular, se debe decir y se debe dejar bien en claro que no hay requisito de empresa respecto a su antigüedad o su nivel de ventas. No hay requisito, así lo está establecido por las bases de estos concursos. Y recuérdenlo, ya de un tiempo a esta parte, si la empresa es liderada por mujeres, tiene un beneficio adicional al monto en que se va a adjudicar en el subsidio. Este beneficio adicional es súper importante que lo tengan en claro, se aplica solamente en caso de adjudicación de ese proyecto en particular. Cuando ustedes formulen su proyecto, formulen su postulación, no deben incluir este porcentaje adicional que está especificado en las bases del concurso, porque al hacerlo no van a cumplir con los requisitos que vamos a conversar más adelante respecto a los porcentajes máximos de cofinanciamiento y de participación. Entonces, cuando formulen su presupuesto, aunque su empresa esté liderada por mujeres, cumplan lo que dicen las bases y si es que son beneficiados con el subsidio, este beneficio adicional se les va a aplicar en esa etapa, no antes. Así que eso es una consideración súper importante que todos tengan en claro. El proceso de postulación a los subsidios que vamos a revisar a continuación es el siguiente. Como recomendación general podemos indicar que siempre y en todo concurso que abra Innova Chile deben revisar las bases técnicas de este concurso y sus anexos. De repente ahí ustedes pueden ver de que es el mismo concurso que se abrió la convocatoria anterior, deben ser las mismas bases. No corran ese riesgo. Siempre descarguen las bases y estudienlas bien en profundidad, tanto el documento de las bases como sus anexos, porque puede existir variaciones entre un llamado y otro. Y el no cumplir las exigencias de un concurso en específico es motivo inmediato para que ustedes queden fuera de la carrera en la obtención del subsidio. Entonces, siempre revisen las bases técnicas y sus anexos. Y ya cuando estén en el sistema de Corfo, porque todas estas postulaciones son bajo la modalidad online, nada impreso, ninguna oficina de parte necesaria acá, deben ingresar en el sistema haciendo clic en iniciar el proceso de postulación, ingresando su nombre y su nombre de usuario y su clave de Corfo. Eso es súper importante que lo tengan, y si no están registrados todavía en nuestro sistema, el proceso es súper fácil y expedito. Se generan un perfil que les va a entregar estas claves de acceso. Al postular, ustedes deben procurar de completar toda la información que es requerida y que el sistema les va a ir indicando. Es súper intuitivo, así que no deberían tener mayor problema con eso. Y es importante que al hacer ingreso de sus datos en el proceso de postulación, indicar un correo electrónico para poder recibir las notificaciones de Corfo del proceso de evaluación y de adjudicación posterior. Ese correo electrónico es importante que siempre lo estén revisando y estén atentos, ya que nuestros ejecutivos a ese correo los van a contactar en caso de cualquier cosa. Así que atentos a ese correo y a estar pendiente de las notificaciones que el proceso les arroje. Por ejemplo, el proceso de evaluación.
vamos a presentarles brevemente en qué consiste este proceso que llevan a cabo nuestros ejecutivos una vez que ustedes han enviado su solicitud para el subsidio. Primero, todo proyecto pasa por una etapa de admisibilidad del postulante y del proyecto en sí. Los requisitos están establecidos por las bases del concurso, entonces por eso es la importancia de que ustedes lean estos requisitos y cumplan el proceso de admisibilidad. Cuando cumple todos los documentos que se requieren para esta instancia, les va a llegar una notificación del resultado de ese proceso, si el proyecto fue admisible o no admisible. Posterior a esto, a este análisis inicial, inicia el proceso de evaluación de aquellos proyectos que se consideran admisibles. Ahí va a estar un tiempo estipulado para ese proceso y hay que estar bien atentos a las bases del instrumento nuevamente, porque dependiendo de la línea en las cuales ustedes estén participando y solicitando el subsidio, pueden verse enfrentados a instancias especiales, por ejemplo, un Demo Day, pero eso, queridos amigos y amigas, va a ser informado en su debido tiempo. Así que ustedes tienen que estar atentos, tienen que tener eso en consideración, y lo más sano para poder estar al día de eso es tener cierto, el correo de contacto habilitado y estar pendiente de él en todo momento. Y finalmente, ya cuando se ejecuta la etapa de evaluación de proyectos, ya viene la notificación de los resultados en las fechas que se van a indicar en la página web de Corfo respecto a los resultados finales de ese concurso en particular. Entonces, admisibilidad, evaluación y notificación son algunos de los procesos más importantes de toda actividad de evaluación de los subsidios. Y finalmente, o sea, no finalmente, igual nos queda tiempo, pero ya habiendo hablado, ¿cierto? Y habiéndoles presentado los aspectos más generales que son transversales a toda herramienta de subsidio, vamos a lo específico, vamos a lo concreto que nos convoca el día de hoy, el instrumento de subsidio del CREA y Valida en sus tres versiones, en sus tres modalidades, que cada modalidad está especialmente diseñada, tiene sus requisitos, tiene sus características que están configuradas de tal forma de cumplir los requerimientos de determinados proyectos. Así que ojo con el objetivo que ustedes persiguen, porque dependiendo de ese objetivo es el instrumento al cual ustedes debieran estar postulando. Así que vamos a revisar los CREA y Valida de rápida implementación, el CREA y Valida empresarial y el CREA y Valida colaborativo. Vamos a empezar entonces con el CREA y Valida de rápida implementación. Esta modalidad de CREA y Valida tiene por objetivo apoyar el desarrollo de nuevos o mejorados productos, procesos, servicios de base tecnológica a partir de los prototipos hasta su validación técnica a una escala industrial o comercial. Este tipo de proyectos, o como algunos ya lo pueden conocer, consta de dos etapas bastante marcadas, y lo dice el nombre del instrumento, la etapa CREA y la etapa Valida. De la etapa CREA, lo que tienen que tener inicialmente es este prototipo, lo que conversamos en un inicio de esta presentación, ¿cierto? Este elemento que falta por validarlo técnicamente, falta ver cómo funciona, cómo opera, y después de esa etapa de CREA en la cual se desarrolla y se trabaja en base a ese prototipo, la etapa válida tiene que culminar en este tipo de productos con una validación técnica a una escala comercial o una escala industrial. Todas esas actividades están contempladas dentro de esta iniciativa. Ahora, este subsidio de CREA y Valida de rápida implementación otorga un fondo de hasta 30 millones de pesos. El subsidio te otorga esa cantidad dividida en las dos etapas que conforman este tipo de proyecto. Para la etapa CREA se otorga un subsidio máximo de hasta 15 millones de pesos. A ver, tengo un problema con la presentación. Ahí sí, parece que volví. ¿Sí?
Estamos bien. Ya, como les decía, la etapa de valida tiene un subsidio máximo también de 15 millones de pesos repartidos para la etapa CREA y la etapa valida, dando el total de 30 millones. Esto de cofinanciamiento va a depender también del tamaño de la empresa que esté postulando a este subsidio, otorgando estos porcentajes que vemos en pantalla. El 70% se va a cofinanciar en el caso de tratarse de una pequeña y mediana empresa. Se va a otorgar un cofinanciamiento de hasta el 50% del monto del proyecto si se trata de una empresa de tamaño mediano, y el cofinanciamiento va a ser de un 35% del presupuesto total si es que es una empresa de tamaño grande. 70, 50 y 35 los porcentajes en los cuales se va a subsidiar. La duración de este proyecto es de 12 meses. En total, la etapa CREA y la etapa valida, en total tiene que durar 12 meses de rápida implementación, dividida de la siguiente manera: 6 meses para la etapa CREA y 6 meses para la etapa valida. Las fechas de postulaciones ya están abiertas desde el 2 de marzo y cierra este proceso de postulación de proyectos el día 25 de marzo. De acuerdo a los datos preliminares de presupuesto que nosotros manejamos para el subsidio, nosotros tenemos estimado que para esta convocatoria se va a financiar una cantidad de proyectos de igual a 39. Por ahí va más o menos la estimación de acuerdo a los fondos que se tiene actualmente en Innova Chile. Con esas características generales vamos a algunas especificaciones. Algo que tienen que tener muy presente y es súper importante es que no van a poder postular a este instrumento empresas que tengan más de 2 proyectos apoyados por el Comité de Innova Chile en los últimos 3 años, en líneas que son las siguientes. Si ustedes tienen más de 2 proyectos financiados por alguna de estas líneas, no pueden postular a este instrumento de CREA y valida de rápida implementación. ¿Cuáles son las líneas que aplican para esta exclusión? Los prototipos de innovación, validación y empaquetamiento de innovaciones, la línea CREA y valida, Innova alta tecnología e Innova región. Si ustedes se encuentran con 2 o más proyectos correspondientes a estas líneas, lamentablemente quedan excluidos de la postulación y adjudicaciones al CREA y valida de rápida implementación. Ahora, ¿qué financia este subsidio? Las cuentas presupuestarias necesarias para la ejecución correcta de las actividades que se deben llevar a cabo para la obtención de los objetivos que ustedes se plantean dentro del proyecto. Cuentas, por ejemplo, de recursos humanos para todo el personal que esté involucrado y que sea necesario en la ejecución del proyecto, la cuenta de gastos de operación, materiales y ese tipo de cosas, con el detalle importantísimo de que en los gastos de operación se permite un monto de hasta 2 millones de pesos solo para empresas MIPE, para gastos que estén relacionados con la formulación externalizada de la postulación a este subsidio, hasta un monto de 2 millones de pesos. Los gastos asociados a la inversión que se realicen en este tipo de iniciativas no pueden superar como máximo el 30% del monto que solicitado a subsidio, 30% del monto de subsidio. Y los gastos de administración no pueden superar un máximo del 10% del monto total solicitado en el subsidio. Un 10% del subsidio. Eso es súper importante, queridos amigos y amigas, que se cumplan esos porcentajes, ya que un peso más que se coloque en los gastos de inversión, un peso de más que se coloque en los gastos de administración, hace que los proyectos absolutamente sean considerados como no admisibles y por lo tanto no pueden seguir en el proceso de evaluación. Es por eso la importancia que ustedes revisen y estudien las bases administrativas de este concurso y de los concursos que vamos a revisar en el porcentaje que se exige para cada una de las cuentas que conforma su presupuesto.
no financian gastos efectuados con anterioridad a la formalización del convenio de subsidio, o sea, gastos que ustedes estén efectuando a razón del proyecto con anterioridad al proceso de formalización una vez que el proyecto es adjudicado en este subsidio. Y tampoco financia este instrumento todos aquellos gastos indicados como no financiables según las bases administrativas generales que se manejan en Corfo, gastos asociados con inversiones, ¿cierto? Viajes y cosas que no estén justificadas y que sean absolutamente necesarias para el proyecto. Los aportes que puede realizar la entidad beneficiaria, la empresa que va a solicitar este subsidio, pueden ser recursos que son pecuniarios o valorizados, entendiendo recursos pecuniarios como aquellos gastos que se tienen que realizar sí o sí a causa de la ejecución del proyecto que se va a realizar. Y aportes valorizados también son aceptados dentro de los aportes que realiza la empresa que solicita este beneficio. Esa es la ficha resumen del CREA y Valida de rápida implementación, para que ustedes lo tengan en claro. Es importante ver los porcentajes máximos de cofinanciamiento por cada ítem presupuestario, incluir también el tema para las pymes, el tema de los gastos por la formalización, la formulación externalizada de su solicitud de postulación al subsidio de 2 millones de pesos y importante si es que ustedes tienen 2 o más proyectos vinculados a estas líneas que les acabamos de presentar, lamentablemente no pueden participar del proceso de el CREA y Valida de rápida implementación. Para que lo tengan bien en claro esas exclusiones. Y como un caso de ejemplo del CREA y Valida de rápida implementación, les queremos compartir el caso de Comunicaciones Berman, que es una empresa liderada por mujeres que tiene ya más de 30 años de experiencia en el rubro de las telecomunicaciones. Ellas se adjudicaron y ejecutaron un proyecto en donde ellas se propusieron desarrollar un prototipo, el cual validaron, un prototipo de servicio de optimización de la última milla para la industria del retail. Ellas crearon en la etapa de CREA el algoritmo que permite la asignación eficiente de recursos, en este caso para la distribución de mercadería de retail, y también el algoritmo permite el ruteo óptimo para la distribución de la última milla de este tipo de mercadería. Ellas partieron con el algoritmo, ejecutaron actividades de desarrollo en la etapa de CREA y en la etapa de validación lograron poder ratificar y testear exitosamente este algoritmo y ya están viendo muy buenos resultados en el sector en los cuales ellas se desenvuelven. El CREA y Valida de rápida implementación, ahí tenemos el caso de ejemplo que queríamos compartir con ustedes. Ahora avanzando bien rápidamente en honor al tiempo, algunas consideraciones que tienen que tener respecto al rápida y validad de rápida implementación. Se parte del concepto de prototipo, o sea, lo que nosotros estábamos hablando en un principio. En concursos anteriores se mencionaba otro tipo de prototipo. Por favor, no descarguen y no se estudien bases de concursos anteriores. Las bases de este concurso son bien específicas en que ustedes deben partir el proyecto a través de un prototipo cuya definición también está en las bases, así que para que ustedes lo tengan en cuenta. La evaluación de este concurso se va a realizar en una sola etapa y lo que tienen que tener en consideración de que todos los proyectos de los CREA y Valida se someten a hitos de avance que están distribuidos en diferentes tiempos de acuerdo al instrumento. En el caso del CREA y Valida de rápida implementación, los hitos en donde se revisa el componente de la validación del modelo y de negocio se establecen para el mes 3 de ejecución del proyecto y al momento de cambiar etapa. Cuando uno pasa desde la etapa de CREA a la etapa valida, también hay una revisión de hito crítico y eso son los tiempos asignados para este instrumento. Hito crítico para el mes 3, hito crítico para el cambio de etapa desde la etapa CREA a la etapa válida. Esas son las consideraciones especiales para este instrumento. Ahora, avanzando bien rápidamente, tenemos el CREA y Valida de I+D+I empresarial,
que este subsidio tiene como objetivo apoyar el desarrollo de nuevos o mejorados productos, servicios de base tecnológica a partir de prototipos, de nuevo la palabra prototipos para que lo tengan en claro, hasta su validación técnica a escala industrial y comercial, y que aborden, esto es fundamental, desafíos de investigación, desarrollo e innovación. El foco que tiene aquí este instrumento, a diferencia del CREA y Valida de rápida implementación, es que el foco está en las actividades de investigación y desarrollo que se realicen en la iniciativa. Ese es un punto de diferencia súper importante que ustedes tienen que tener en cuenta al momento de evaluar a qué subsidio postular. Este subsidio otorga fondos de hasta 100 millones de pesos en el subsidio, dividido de la siguiente forma, de acuerdo a las dos etapas que conforman este instrumento. Para la etapa 1, la etapa CREA, se otorga un subsidio máximo de hasta 60 millones de pesos, y para la etapa válida se otorga un subsidio máximo de hasta 40 millones de pesos, cofinanciados también de acuerdo al tamaño de la empresa en las mismas proporciones que aplicaban el concurso anterior. 70% para las pymes, para micro y pequeña empresa, 50% para mediana empresa y 35% para la gran empresa. Estos proyectos tienen una duración un poco más holgada, por así decirlo. La etapa CREA tiene un plazo máximo de duración de 12 meses y la etapa válida también tiene un plazo máximo de ejecución de 12 meses, conformando una ejecución máxima de 24 meses para este tipo de proyectos. La fecha de postulación inició el 2 de marzo pasado y este concurso, a diferencia del anterior, cierra su convocatoria el día 30 de marzo. De acuerdo a lo estimado, de acuerdo a lo que nosotros tenemos proyectado dentro del presupuesto de Innova Chile, la cantidad de proyectos a aprobar para esta línea está bordeando alrededor de los 25 proyectos, para que ustedes lo tengan en consideración al momento de hacer esta postulación. Entonces, ahí está bien claro la cantidad de subsidio que otorga esta línea, el foco particular en actividades de investigación y desarrollo y la duración que tiene este tipo de proyectos, que ya vemos que son un poco más, puede ser proyectos un poco más sofisticados, por eso requieren de más fondos y de más plazo de ejecución. Como ejemplo de caso de éxito tenemos el caso de la empresa Bioled, que es una empresa también liderada por mujeres y la cual se especializa en sistemas de iluminación para el cultivo de salmones, una especie que es especialmente sensible para este tipo de estímulos. La empresa investigó el efecto que tiene la intensidad lumínica y de la temperatura en el desarrollo gonadal del salmón del Atlántico en etapas específicas de su producción, particularmente en la etapa de alevinaje y esmoltificación, generando entonces un modelo predictivo para establecer los mejores protocolos para que la producción sea de manera más eficiente, reduciendo el desarrollo gonadal durante esta importante etapa productiva, un rasgo que no es muy deseado. Ellos lograron establecer este modelo para determinar cómo se influencia a través de la estimulación de luz y temperatura, y de acuerdo a ese sistema predictivo son las luces y el sistema que ellas desarrollaron para beneficiar este tipo de producciones a través de la ejecución de este subsidio de CREA y Valida I+D empresarial. La investigación y el desarrollo tuvo que ver todo esto con el tema de cómo influenciaban estos estímulos en la producción y el desarrollo del sistema propiamente ya validado, y nos complace decir que han tenido muy buenos resultados a partir de este proyecto. Bioled S.p.A. fue como un caso de ejemplo del CREA y Valida de I+D empresarial. Y tenemos, por último, la modalidad del CREA y Valida de I+D MAI colaborativo, el cual es una línea, un subsidio que también tiene por objetivo apoyar el desarrollo de nuevos o mejorados productos, servicios y procesos a partir de los prototipos, de nuevo la palabra prototipos, desde esa etapa de prototipo hasta su validación técnica a escala industrial o comercial, que también aborden desafíos de investigación y desarrollo. Acá la diferencia es que el foco
está centrado en actividades de investigación y desarrollo que se ejecuten en colaboración con entidades colaboradoras y empresas externas que se especialicen en este tipo de servicios. Lo que prioriza el CREA y Valida de I+D+I colaborativo es esta colaboración entre las entidades para la ejecución de las actividades de investigación y desarrollo requeridas para este tipo de proyectos. Ahí está la diferencia respecto al subsidio anterior para que ustedes lo tengan bien en claro. Este subsidio otorga un subsidio máximo de hasta 120 millones de pesos, los cuales se reparten de la siguiente manera. Para la etapa 1, que es la etapa CREA, se otorga un subsidio máximo de hasta 80 millones de pesos y para la etapa número 2 de Valida se otorga un monto máximo de hasta 40 millones de pesos, cofinanciados de acuerdo también al tamaño de la empresa, que se repite para los dos instrumentos, como en los dos instrumentos anteriores, para un 70, un 50, un 35%, dependiendo del tamaño en la cual pertenezca la empresa que postula el beneficiario al subsidio. También tiene un plazo de ejecución de 24 meses, repartida de la misma manera que el CREA y Valida de I+D+I empresarial, de 24 meses dividido en 12 meses para la etapa CREA y 12 meses para la etapa Valida. La ventana de postulación también es de a partir del 2 de marzo, que ya abrió, hasta el día 30 de marzo se recibirán las postulaciones para esta línea de subsidio. Y de acuerdo al presupuesto que manejamos actualmente en Innova Chile, también los proyectos a adjudicar en esta línea van a abordar el rango de los 25 proyectos a financiar. Y como un caso de ejemplo de este CREA y Valida colaborativo, tenemos el ejemplo de la empresa Carún, que es una empresa chilena que contrató a la Universidad de Chile para que ellos los ayudaran a desarrollar formulaciones plásticas para la producción de anteojos por la metodología de inyección a partir de plásticos reciclados y recolectados en el sur de nuestro país. El objetivo era lograr que estas formulaciones presentaran mejoras competitivas respecto a los actuales materiales reutilizados por la empresa Carún en términos de resistencia, de versatilidad productiva, etcétera, etcétera, con un foco, como ustedes pueden ver, evidentemente en las economías circulares, revalorizando este tipo de desechos para crear estos anteojos que la empresa Carún ha desarrollado exitosamente a través de la ejecución de este CREA y Valida de I+D+I colaborativo. Ahí tenemos el ejemplo de éxito de la empresa Carún con este desarrollo que ellos pudieron alcanzar. Ahora, respecto a las consideraciones especiales tanto para el CREA y Valida I+D+I empresarial y colaborativo, tener en cuenta las cuentas presupuestarias que se permiten financiar, que básicamente son iguales para ambos tipos de CREA y Valida. Eso sí, las consideraciones especiales que se debe tener en estos puntos son que los recursos humanos tienen un tope del 30% del subsidio para la contratación para el proyecto de personal preexistente en la empresa. Personal preexistente quiere decir empresa que que forme parte de la empresa previo a la ejecución de la iniciativa en cuestión que se está postulando al subsidio. Para ese tipo de personal dentro de la empresa hay un 30% como tope del subsidio destinado para este pago de recursos humanos preexistentes en la empresa. Para los gastos operacionales se vuelve a repetir los 2 millones de pesos asociados a gastos en la formulación externalizada de la solicitud solo para micros y pequeñas empresas. Gastos de inversión, hay un tope máximo de hasta el 30% del subsidio solicitado para gastos de inversión, y gastos vinculados a la administración del proyecto también tiene un tope máximo del 10% del subsidio solicitado a Innova Chile Corfo. Para los proyectos de la línea del CREA y Valida I+D+I colaborativo hay un requerimiento particular y que tienen que tener bastante atención. Para esta modalidad colaborativa, más del 50% del costo total del proyecto, ojo, del proyecto, no del subsidio, deberá corresponder a pago a las entidades colaboradoras que estén involucradas en la ejecución de esta iniciativa. Por lo mismo es colaborativa.
Entonces, para que ustedes lo tengan bien claro al momento de formular su solicitud, más del 50% del costo total del proyecto debe estar destinado al pago de estas entidades colaboradoras. No financian esta línea de subsidio gastos efectuados con anterioridad, los gastos que estén indicados según las bases administrativas generales de Corfo, y los aportes que se deben realizar para este tipo de iniciativas vinculadas a la entidad beneficiaria, a la empresa que esté postulando, solamente deben ser aportes pecuniarios, a diferencia del CREValía de rápida implementación. Este solamente exige a las empresas realizar su aporte de manera pecuniaria, es decir, los costos que se van a realizar con razón a la ejecución del proyecto, y si no hubiera proyecto no se hubieran realizado ese tipo de gastos. Esos son los gastos pecuniarios, los gastos que están permitidos para el CREValía empresarial y colaborativo, para que ustedes lo tengan en mente y lo tengan bien claro. Las novedades respecto a estos subsidios es que también partimos desde la base de prototipos. Concursos anteriores partían desde otro concepto que también involucraba más o menos lo mismo, pero por favor, no consideren bases anteriores, descarguen las bases de este concurso para que ustedes puedan entender. Ahí está la definición de prototipo, el punto inicial para este tipo de iniciativas. También hay cambios en los montos para que ustedes vean ahí los porcentajes de cofinanciamiento, no se vayan a confundir. En la duración total del proyecto también sufrieron bastantes, pequeñas modificaciones, bastantes novedades, y lo importante es saber que se va a evaluar la intensidad del I+D de acuerdo a los criterios de evaluación que también, queridos amigos y amigas, están plasmadas en las bases administrativas del concurso. Se mide la intensidad de la investigación y desarrollo de acuerdo al monto total que se destine para este tipo de actividades. Ahí está la tabla que ustedes van a tener acceso con el material de esta presentación, y ahí están las notas que ustedes pueden asociar al porcentaje de presupuesto que esté destinado para las actividades de investigación y desarrollo, las notas que se colocan de acuerdo a nuestro sistema de evaluación. Ténganlo en consideración al momento de formular sus solicitudes al subsidio. Y aquí tenemos un breve cuadro resumen de las tres líneas: el rápida implementación, empresarial y colaborativo, con el tipo de proyectos a la cual cada uno de estos subsidios está enfocado. El de rápida implementación, proyectos que para alcanzar sus resultados requieren resolver desafíos tecnológicos relevantes, y lo que se espera de ese tipo de proyectos es el aumento del número de empresas que realicen innovación productiva o empresarial. El CREValía empresarial apoya proyectos innovadores que deban resolver desafíos tecnológicos relevantes mediante la realización de actividades de investigación y desarrollo. Busca también el aumento de números que ejecuten este tipo de actividades, y también que aumente la inversión de investigación y desarrollo en las empresas beneficiarias. Ahí hay una diferencia súper importante. El CREValía empresarial busca el apoyo a iniciativas que resuelvan desafíos tecnológicos relevantes mediante actividades de investigación y desarrollo, a diferencia del rápida implementación, y el CREValía colaborativo también apoya proyectos innovadores que tengan desafíos tecnológicos relevantes mediante la realización, la superación de estos desafíos tecnológicos, digo, se debe lograr mediante la realización de actividades de I+D+I realizado de forma colaborativa. Para eso la empresa contrata una o más entidades colaboradoras para que se ejecute este tipo de iniciativas. Busca como resultado esta línea en específico, aparte de los resultados que ya hemos conversado, el aumento de las empresas que utilizan I+D+I para sus estrategias de negocio, aumento de la inversión de las empresas en actividades de I+D+I, pero también esta línea colaborativa busca la vinculación entre entidades colaboradoras, proveedoras de conocimiento, y las empresas que estén ejecutando este tipo de iniciativas en esta línea específica de subsidio. Así que ahí está el cuadro resumen para que ustedes lo vean cuando tengan acceso a esta presentación, para que tengan en claro bien las diferencias y puedan orientar un poco más
a qué instrumento específico de estos Crea y Valida ustedes podrían postular dependiendo de los objetivos y de las actividades que vayan a realizar en cada uno de sus proyectos. Ahora, como consejos útiles para poder postular, nunca está de más recordarlo que antes de formular y postular, obviamente, sus iniciativas, descarguen las bases actualizadas y las lean y las estudien. No descarguen ni se basen sus postulaciones en bases administrativas de concursos anteriores, entendiendo que siempre Corfo va a disponer en la convocatoria concreta las bases actualizadas de ese concurso en específico, que les va a permitir entender los instrumentos y les va a ayudar a elegir el instrumento más apropiado de acuerdo a las necesidades que ustedes tengan y de acuerdo a la iniciativa que vayan a ejecutar. Durante la formulación del proyecto, ustedes deben revisar la coherencia entre lo que quieres hacer y el fondo que elegiste. Si, por ejemplo, tú lo que necesitas es desarrollar y superar un producto mediante la superación, digo, de desafíos tecnológicos con la ayuda de alguna entidad colaboradora, lo que más lógico sería es que postularas al Crea y Valida colaborativo. Vigilen los porcentajes y montos máximos de presupuestos contra los topes que están estipulados por las bases administrativas. Eso es un motivo alto por los cuales muchas solicitudes no tienen éxito y no prosperan. Vigilen, por favor, con mucha rigurosidad estos porcentajes y los montos máximos de presupuesto que están permitidos y que, como ustedes pueden ver, dependen de cada línea de instrumento, cada línea de subsidio. Y antes de enviar su postulación, muestra tu proyecto, compártelo con gente que no conozca tu proyecto, no lo haya escuchado, y evalúa si es coherente, si hace lógica y si te das a entender mediante esta presentación a algún conocido de tu iniciativa. No envíes la postulación a último minuto porque eso genera algunos problemas técnicos. Mandar tu postulación en los últimos 5 minutos en que cierra la convocatoria es una práctica que trae consigo ciertas externalidades negativas y trata de que los archivos adjuntos sean lo más liviano posible, adjuntando archivos en formato comprimido o en formato PDF para que la subida de tus documentos al sistema sea rápida y expedita. Entonces, como aspecto final de esta presentación, les vamos a comentar por qué fallan en mayor proporción las postulaciones a esta línea de subsidio. Hemos hecho un análisis y podemos compartir con ustedes algunos tips para evitar este tipo de errores. Por ejemplo, en la parte en la cual se solicita comentar detallar cuál es el problema o la oportunidad que ustedes van a abordar mediante la ejecución de su iniciativa, vemos que hay muchos errores vinculados a la identificación de este aspecto. Tienen que identificar el problema, indicar cuál es el dolor y quién lo padece dentro de la compañía o dentro del mercado en el cual ustedes se quieren o están desenvolviéndose, definiendo cuál es el problema, desafío o oportunidad que da origen al proyecto mediante una caracterización y un diagnóstico bastante riguroso y bastante verificable. Tienen que incluir información cuantitativa, o sea, números, y cualitativa sobre el dolor, sobre el problema, sobre la oportunidad que ustedes quieren abordar mediante la solución que están proponiendo. Con ese tipo de información y ese tipo de formulación, ustedes van a poder responder de manera exitosa cuál es la magnitud de dicho problema para poder dimensionarlo de manera realista e informada, y también pudiendo identificar y caracterizar a qué actores afecta este problema para también poder entender un poquito a qué nicho de mercado ustedes quieren ingresar y si efectivamente estos actores a los cuales se ven afectados por este problema o oportunidad realmente les hace sentido la solución que se va a ejecutar en la iniciativa. Problema, oportunidad. Por favor, hay que ser bastante enfático y majadero. Por favor, realicen un diagnóstico lo más minucioso, lo más técnico, lo más detallado posible para que se pueda entender y se pueda visualizar cuál es la oportunidad y el problema el cual ustedes van a solucionar y dimensionar de manera realista la magnitud de ese problema y la magnitud del desafío que están abordando. En otros aspectos que hay bastante fallo en este tema de la postulación a estos subsidios, se da en el ítem de la solución, específicamente en la metodología que se presenta en este tipo de solicitudes. Para poder hacer
Una buena redacción de la metodología que ustedes van a abordar y de las actividades que van a realizar para la obtención de su producto final deben cumplir el siguiente checklist que nosotros compartimos con ustedes. Deben ser capaces de poder explicar en términos concretos cuál es la propuesta y cuál es la solución que ustedes van a generar a partir del proyecto, y esa solución y ese producto que ustedes proponen debe ser coherente con el problema y la oportunidad que ustedes señalaron anteriormente en la iniciativa. Deben adjuntar un plan de trabajo que establezca resultados concretos, verificables y acordes al objetivo del proyecto y pertinentes al problema, a la oportunidad identificada. Y me atrevo a decir también que las actividades deben ser acordes también a la línea y los objetivos específicos del instrumento al cual ustedes vayan a postular. Deben, los casos de los proyectos que exigen este componente de investigación y desarrollo, identificar claramente cuáles son los desafíos tecnológicos y el componente de investigación y desarrollo que ustedes van a abordar y van a ejecutar durante este proyecto y durante el plan de actividades y de trabajo. Identificarlos claramente, los desafíos tecnológicos y el componente de investigación y desarrollo. Y respecto también a la metodología, tomando en cuenta que los tres instrumentos tienen puntos de evaluación de hitos críticos de continuidad, redactarlos de manera adecuada para que estos sean verificables y oportunos y sean coherentes con los objetivos de la niña y del proyecto en general. Recuérdenlo, el CREA y Valida de rápida implementación tiene hitos de continuidad al mes 3 y al cambio de etapa, cuando pasan de la etapa CREA a la etapa Valida. Y el CREA y Valida empresarial y colaborativo tienen revisión de hitos de continuidad al mes 6 y cuando se cambian de etapa desde el CREA a la etapa válida. Tienen esa revisión, así que cuando ustedes formulen la metodología, contemplen la correcta descripción de estos hitos de continuidad. Respecto también a la solución, ser claros en el grado de novedad y diferenciación que su producto o su solución conlleva. Respondiendo preguntas respecto a cuáles son las alternativas existentes versus lo que ustedes proponen, cuáles son los competidores, cuáles son los productos reemplazo y sobre todo en qué punto de mi propuesta de solución es novedosa, cuáles son las características diferenciadoras y que hacen distinta a mi solución, tomando como referencia el estado del arte científico y tecnológico a nivel mundial. Si queremos un upgrade y queremos proponer una solución realmente innovadora desde el punto de vista tecnológico y realmente diferenciadora, debe ser tomado en cuenta la referencia del estado del arte a nivel mundial. Y también fijarse mucho en cuál es el valor que agrega la propuesta, también respecto y comparándose con el competidor más cercano o productos que pueden ser sustitutos a la solución que ustedes están proponiendo. El valor agregado también lo tienen que revisar y lo tienen que redactar para que quede bien claro dentro de sus postulaciones. Y respecto al modelo de negocio, la magnitud de los ingresos o ahorros que podría generar la propuesta debe ser descrita de una forma precisa y muy fundamentada. Si ustedes dan el tamaño de un sector de mercado, la referencia, el número, los parámetros tienen que estar plasmados en su documento de formulación. Traten de evitar amplitudes y generalidades respecto a la formulación de estos puntos de su solicitud, ya que información fundamentada y, digámoslo, bien individualizada va a poder cerciorarnos de que esta magnitud está bien considerada, bien estimada. Y respecto a cuáles son las externalidades positivas y negativas que genera el proyecto, tienen que describirla de manera clara y cuantificar de manera realista cuáles son los efectos que puede generar el proyecto en el territorio que ustedes lo van a ejecutar. Muchas empresas solamente se enfocan en las externalidades positivas, que el proyecto va a generar nuevos empleos, que va a movilizar la economía de la región, etcétera, etcétera, y muchas empresas no colocan foco también en las externalidades negativas, aunque puedan ser muy menores, también se tienen que compartir y también se tienen que plasmar en su solicitud. Y respecto al presupuesto, creo que ya lo hemos conversado anteriormente, configurar adecuadamente el presupuesto para que sea fiel reflejo de las actividades e inversiones que se van a realizar en la iniciativa,
metodología que es evaluada, ¿cierto? Y para que esa metodología que sea adecuada refleje el presupuesto, tómense un tiempo adicional para configurarlo de manera adecuada, respetando los porcentajes de cofinanciamiento por instrumento, que va a variar, como ustedes ya lo saben, por tamaño de la empresa, de acuerdo a la etapa del proyecto, por cuenta presupuestaria, etcétera. Tengan en cuenta todos esos datos, esas informaciones y esos requisitos para que el presupuesto sea configurado de manera adecuada. Y en el caso de el CREA y valía colaborativo, en muchas empresas, ustedes no lo creerían, si el requisito es que más del 50% del presupuesto de proyecto sea destinado para el pago de la entidad colaboradora, muchas empresas no cumplen ese requisito. Por favor, respeten el porcentaje de presupuesto destinados para las actividades de I+D, sobre todo en el CREA y valida colaborativo. Si dice que sea más del 50%, por favor, respétenlo para que ustedes tengan una buena postulación y una buena recepción de su proyecto. Ahora queda por indicar que tenemos un programa de difusión para este marzo 2021 que involucra los talleres que estamos desarrollando actualmente con los instrumentos que actualmente están abiertos en nuestra gerencia. Fue el taller de Súmate a Innovar con foco sostenible. Ahora estamos en el CREA y Valida. Se viene el taller de Consolida y Expande. Se viene el taller de Innova Región. Y también tenemos talleres para profundizar la resolución de dudas puntuales que ustedes tengan en cada uno de estos instrumentos, y tenemos también programado, de acuerdo a lo que ustedes pueden ver en el diagrama, semana y con actividades que incluyen la resolución de dudas finales respecto a esta convocatoria. Ahí ustedes van a tener acceso a este material para que escaneen el código QR para inscribirte a las charlas, y si estás interesado en algún instrumento, inicia la postulación para que te llegue toda la información relacionada a ese instrumento en particular. Queremos acompañarlos durante este proceso, queremos serles de utilidad, responder la mayor cantidad de dudas e inquietudes para que ustedes tengan una adecuada experiencia y tengan éxito en la postulación a este subsidio de CREA y valía, y sobre todo y también a todos los instrumentos que tenemos actualmente en Innova Chile abiertos hasta finales de marzo. El recordatorio también, si a ustedes les interesa participar de esta instancia absolutamente gratuita, de este curso que hemos desarrollado, las inscripciones están abiertas, se las podemos hacer llegar a quienes les interese, y si quieren saber más, ahí ustedes tienen los contactos para que revisen nuestra página web que contiene la información, o también si tienen alguna pregunta en particular pueden hacerla al correo innovación@corfo.cl, y nosotros vamos a estar más que contentos y atentos a cualquier duda o inquietud que ustedes puedan tener. Ahí está el correo, innovación@corfo.cl, el correo de contacto, para si ustedes nos quieren presentar un caso particular, quieren revisar sus portafolios, tienen alguna duda específica de estos instrumentos, no duden en contactarse con nosotros. Nosotros los vamos a dar respuesta a todas las inquietudes, podemos coordinar reuniones y sacar de provecho a este periodo en la cual todavía está abierta la convocatoria a los CREA y valía que hemos revisado en la charla del día de hoy. Entonces, habiendo terminado la presentación y recordándoles, ciertos queridos amigos y amigas, que esta charla y el material va a estar disponible para todos aquellos quienes respondan la encuesta que compartimos en el chat, para que ustedes lo revisen. Vamos a ver si hay alguna pregunta y respuesta que compartir. No sé si ahí mis colegas quieren contarnos sobre algunas preguntas o inquietudes que llegaron aquí al chat. A ver, vamos a ver si hay preguntas. Mariana y Rocío han estado contestando estas preguntas que han hecho nuestros asistentes. Ahí veo en el chat que Mariana ya ha compartido el enlace que está, el enlace que contiene la encuesta de satisfacción. Recuérdenlo completar, es sumamente importante porque yo estoy, o sea,
el chat, o sea, no, la encuesta va a preguntarles el correo de contacto al cual nosotros les vamos a mandar el material correspondiente a esta charla, el material audiovisual y también a la presentación para que ustedes la puedan revisar. Veo con una consulta de Pablo que tiene hay muchas preguntas que se están haciendo. Insisto entonces, en mi consulta previa a los crea y valía colaborativos, queremos desarrollar un producto informático que sería innovación disruptiva comercial, pero son soluciones que ya existen en el mercado, provistas por otros proveedores, aunque aportaríamos mejoras funcionales altamente escalables e internacionalizables. Queremos saber si es una solución con estas características, se enmarcan dentro del fondo de crea y valida I+D más I colaborativo, por lo que veo Pablo, que nos escribe en el chat. Bueno, para todas estas iniciativas que postulen al CREA y valida colaborativo, recuerda lo que tiene que tener un componente de investigación y desarrollo. Ahora, el punto importante de un proyecto que contenga este componente de investigación y desarrollo, Pablo, es la superación de algunos desafíos científico-tecnológicos que pueden estar involucrados en tu iniciativa. Si el proyecto en cuestión, por lo que veo, se basa en tecnología que ya está disponible a través de otros proveedores, habría que evaluar qué tan accesible y qué tan descrito está en el estado del arte esas tecnologías que proporcionan tus competidores o las empresas que también distribuyen este tipo de soluciones. Si la tecnología está a lo mejor protegida por algún sistema de protección intelectual o bien es una base tecnológica para alcanzar otro tipo de desarrollo y que tú quieres alcanzar y que quieres desarrollar, podría evaluarse un componente de investigación y desarrollo en tu propuesta y podría ser considerado dentro de este fondo. Repito, todo va a depender si es que el tema de tu proyecto tiene desafíos científico-tecnológicos que abordar, y desafíos científico-tecnológicos, recuerda lo que son desafíos, problemas o incertidumbres en la obtención de un resultado producto de que ese resultado no esté accesible, no esté disponible o no esté descrito dentro del estado del conocimiento. Entonces tendrías que hacer una revisión respecto a ese punto para ver si efectivamente tu proyecto tiene un componente de investigación y desarrollo. CBE crea valida de rápida implementación. Es posible que una corporación sin fines de lucro postule más de un proyecto al de rápida implementación. Recuerda que el requisito general es que sea una empresa, una persona jurídica o persona mayores de 18 años con iniciación de actividades para poder postular este tipo de iniciativas de rápida implementación. Una corporación sin fines de lucro de único root tendría que evaluarse si es que tiene esa calificación y tiene esa categoría para poder acercarse a este subsidio. Ahí Mariana responde, ¿el tamaño asociado impacta en la clasificación del tamaño del beneficiario? No, ahí lo respondió Mariana, el tamaño de un asociado no influye en la tipificación y en la categoría en la cual puede considerarse el beneficiario. Recuérdelo, beneficiario y entidades asociadas son dos entidades totalmente distintas en el esquema de los subsidios que nosotros estamos adjudicando. Beneficiario es la empresa que va a postular y asociado es una empresa que va a ir en conjunto con ella. Son dos entidades distintas y por lo tanto el tamaño de cada una de ellas no debe mezclarse, no debe considerarse un conjunto. Es el tamaño de la entidad beneficiaria la que dicta el tipo de postulación y el tipo de porcentaje de cofinanciamiento al cual se va a acceder. Puedo postular el mismo proyecto a más de un fondo. Querido Miguel Lagos, mira, la idea justamente es que tú realices un diagnóstico súper profundo y súper
técnico respecto a cuáles son las necesidades que tú quieres cubrir mediante la ejecución del proyecto y cuál es el objetivo que tú persigues con la ejecución de esta iniciativa. Como vimos en la presentación, el CREA de valía de rápida implementación empresarial y colaborativo persiguen en esencia lo mismo, pero tienen particularidades que hacen que las iniciativas no pueden postularse a un mismo fondo, y si tú haces una postulación tienes que elegir uno solo para que corra en este proceso de evaluación y de adjudicación. Si lees las bases administrativas te vas a dar cuenta de que cada uno persigue fines distintos con algunas particularidades súper concretas, las cuales tienes que respetar y tienes que apegarte para poder postular a una línea en particular. Eso para que lo tengas bien en claro. ¿Puedo postular el mismo proyecto? Ahí está la pregunta. En el caso de los colaborativos, ¿se puede tener más de una institución colaboradora? Sí, efectivamente, las entidades colaboradoras que participen en ese tipo de iniciativa puede ser más de una. Recuerda, eso sí, Inti, que el requisito es que el presupuesto que se vaya para la entidad o las entidades colaboradoras debe ser más del 50% de presupuesto. Eso sí lo tienes que respetar sí o sí. Vamos a seguir, son muchas preguntas. Se puede postular a CREA valía de rápida implementación. Se utilizó una empresa que tuvo ventas hace 3 años, pero desde 2017 no tiene ventas. En el caso sería una micro y pequeña empresa porque no tiene ventas, ¿verdad? O sea, el tipo de, o sea, el tamaño de, o sea, la cantidad de ventas, perdón, Magdalena, el tamaño de ventas no es considerado dentro de los requisitos para que una empresa pueda postular a uno de estos subsidios, como lo explicamos los inicios de esta presentación. La antigüedad ni el tamaño de ventas es un factor a considerar y pueden postular empresas que estén en distintas, que pertenezcan a diferentes tamaños, diferentes niveles de venta. Después dice, sí, se pregunta efectivamente, Rocío dice, se pregunta, pero pueden postular empresas que tengan diferentes niveles de venta. Ahí Mariana responde otra pregunta. Respecto a la rigidez del presupuesto que se presente para el subsidio. Dice, si puede, estimo fondos para contratar personal dependiente, se puede cambiar un servicio externalizado. Efectivamente, como bien dice Mariana ahí en el chat, se pueden realizar modificaciones de los proyectos una vez que estos proyectos son adjudicados a la empresa. Entonces, ese proceso se encarga la dirección de portafolio de proyectos de Innova Chile, y todas las modificaciones presupuestarias que pueda estar sujeto un proyecto o una iniciativa se pueden efectuar cuando los proyectos están en esa instancia. CREA valía se puede financiar la contratación de una empresa externa. Sí, efectivamente es posible. En las 3 modalidades se puede contratar alguna empresa que te colabore con la ejecución de alguna etapa particular. Para las 3 modalidades es posible, otra pregunta de Juan, ¿es posible postular una empresa que haya sido apoyado en fase 1 y 2? Sí, es posible, sí se puede. Recuérdenlo que, Juan, tienes que tener en consideración que el único instrumento que tendría requisitos sobre instrumentos previos es el CREA de valía de rápida implementación, y ahí tú no puedes estar ejecutando en estos minutos 2 o más subsidios que pertenezcan a las líneas que nosotros comentamos en la presentación. Todo lo demás se puede hacer. Dice Anónimo, el desarrollo de una plataforma que requiere de inteligencia artificial se considera I+D+I. Nos pregunta Anónimo, el desarrollo de inteligencia artificial también tiene que estar sujeto a la evaluación si efectivamente tú en ese desarrollo te ves enfrentado a desafíos científico-tecnológicos que haya todavía que resolver, y por eso me refiero a conocimiento que se requiera para la ejecución de tu proyecto que no esté disponible o que no esté descrito dentro del estado del arte. Ahora, si nosotros hablamos de tipología de proyecto que involucre software, por ejemplo, inteligencia artificial, machine learning,
por solamente decir el nombre, nosotros no podríamos establecer a priori si es que es un proyecto de investigación y desarrollo o no. Habría que ver y habría que presentar mayores antecedentes respecto a los desafíos científicos tecnológicos que tú tienes que abordar para ver si efectivamente es un proyecto de I+D o no. O sea, en ese sentido, hay proyectos de inteligencia artificial que no comprometen la realización de actividades de investigación y desarrollo y hay proyectos de inteligencia artificial que sí los comprometen. Todo va a depender de la existencia de desafíos científico-tecnológicos, algo que podemos ahondar en los talleres que vienen, que son de preguntas más particulares, pero también si tienen la inquietud respecto a un proyecto en particular, recuérdenlo, queridos amigos y amigas, escribirnos al correo innovación@corfo.cl para que nosotros podamos responderles con mayores antecedentes técnicos respecto a una iniciativa o al otro. Dice un mismo beneficiario se puede adjudicar dos fondos. No, con el mismo proyecto, ahí lo reitero, sean bien rigurosos en el diagnóstico que ustedes realizan respecto al tipo de proyecto que quieren realizar. Nosotros recibimos todo este tipo de postulaciones y es muy raro que un instrumento que tiene diferentes objetivos y tiene diferentes finalidades reciba un proyecto y otra línea que persigue otros objetivos y otro tipo de metas reciba el mismo proyecto. Entonces, revisen y hagan ese diagnóstico bien riguroso para que puedan postular al instrumento y que sea más afines a sus requerimientos y a sus objetivos. Postular una misma iniciativa para todos los subsidios que están abiertos, que están disponibles, es muy raro y por lo general a ese tipo de postulaciones le falta un cierto trabajo en cuanto a ese diagnóstico, en cuanto a las actividades y en cuanto a los requerimientos que quieren abordar. Vamos a ver si hay alguna otra pregunta. Les agradezco profundamente el interés y la participación. Mi nombre ahí para que completen en la encuesta es Sergio. Ahí ustedes, en la encuesta les va a requerir mi nombre para que ustedes lo vean. Bueno, agradeciéndoles la alta participación que tuvimos aquí en esta charla, al alto interés generado por estos temas que se reflejan aquí en el chat, ¿cierto? Tenemos varias preguntas que han sido resueltas por mis colegas, a quienes también agradezco. Queremos recordarles que estamos atentos a cualquier inquietud o a cualquier duda que ustedes tengan que nos quieran realizar a nosotros. Recuerden que pueden recurrir al correo innovación@corfo.cl para que nosotros podamos ver en profundidad cuáles son sus inquietudes, podamos juntarnos, podamos conversar y poderles darle la mejor orientación posible. Recuerden que este material va a estar disponible para todos ustedes accediendo a la encuesta, respondiéndola y poniendo en ella su correo de contacto para hacerles llegar el material audiovisual y la presentación que acabamos de realizar. Sin más que agregar y en honor al tiempo, nos despedimos de esta instancia, de este taller, agradeciéndole nuevamente a todos, a los colegas que estuvieron aquí acompañándome y recordándoles que el día de mañana tenemos también agendado otra charla, otro taller respecto a los instrumentos que tenemos en estos minutos abierta la convocatoria en Innova Chile para que, si a ustedes les interesa, también puedan participar de aquella charla. Que estén muy pero muy bien. Me despido de todos ustedes deseándoles que tengan éxito en sus postulaciones y por supuesto que tengan un muy buen resto de día miércoles, que se cuiden y que estén atentos a las redes sociales de Corfo, a todas las informaciones sobre talleres y sobre charlas referentes a los instrumentos que nosotros tenemos a disposición de todos ustedes. Que tengan una muy buena tarde, cuídense y nos veremos en una nueva oportunidad. Adiós.